Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a este nuevo video, bienvenidos a su canal de cosas interesantes y gracias por su apoyo donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea su nacionalidad. Dios les bendiga grande y poderosamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como lo es este canal y vamos a hablar acerca de una historia de amor, pero también una historia de tal vez de enojo, de ira, de odio y de venganza. Vamos a estudiar una historia muy singular, muy particular de un profeta de Dios llamado Oseas. ¿Sabías tú que Dios permitió o le mandó a Oseas que se casara con una mujer prostituta? Esto era porque Dios quería ejemplificar cómo el pueblo de Israel, quien él le llamaba a su esposa amada, quien Jehová Dios se consideraba como el marido, como el único hombre de esta mujer llamada Israel, y él ejemplificaba esto como un matrimonio. Pero Israel, la esposa amada de Jehová Dios, siempre se iba detrás de dioses ajenos a adorar Baales, a adorar estatuas, a adorar becerros, a adorar otros dioses, y Dios consideraba esto como una traición, como un engaño, como un adulterio, como una fornicación, y él se enojaba siempre con Israel porque siempre Israel le daba la espalda y no quería estar cohabitando con Dios. Entonces Dios le ordenó a Oseas que se tomara por esposa a una prostituta para que él sintiera en carne propia cómo se sentía Dios ver que su esposa amada lo engañaba en múltiples ocasiones, incluso llegó a tener hijos del adulterio, hijos de la fornicación, hijos no del matrimonio, y esto lo pasó Oseas de una manera muy amarga. Tal vez en el tiempo actual podríamos nosotros rechazar esa propuesta, pero era que Oseas era muy obediente a Dios y él lo hizo por amor a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver la historia de esta pareja, de esta semejanza. Vamos a entrar en la historia. No voy a leer todo el pasaje, lo voy a abreviar porque no es muy largo el libro de Oseas, solo son 14 capítulos. Lo vamos a abreviar en la historia y usted en su casa le invito a que lea la historia. Está muy interesante la historia de Oseas con esta mujer o esta esposa infiel que Dios le mandó que tomara. Aquí la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Oseas que tomara por esposa a una prostituta? Y lo vamos a investigar y aquí lo vamos a explicar ahorita en este momento. Oseas capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. En esta escritura nosotros nos damos cuenta cómo es que Dios estaba tomando a este profeta, que fue el primer profeta de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, para hacer una comparación, para hacer una película, para hacer una ejemplificación de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Como todos sabemos, como todos conocemos, Dios en muchas ocasiones nombró o Él dijo o Él dio a conocer que Él a Israel lo veía espiritualmente como una esposa amada, y Él se consideraba como un esposo que amaba a su esposa y que la ayudaba y que la cubría y que estaba siempre con ella, amándola, protegiéndola.
Bendito sea el nombre del Señor. Una comparación, como una relación matrimonial entre el pueblo de Israel y Dios. Y así siempre él le decía que no se apartara de sus mandatos, de sus mandamientos, porque él la amaba a Israel como una esposa amada. Pero llegó el momento en que el pueblo de Israel se empezó a apartar de Dios. No era la primera vez, el pueblo de Israel se había apartado muchas veces de la presencia de Dios, pero específicamente en este tiempo, en el tiempo de Oseas, que fue aproximadamente en el año 250 años después del reinado de Salomón, que fue en ese tiempo, después de David y Salomón, después del reinado de David y Salomón, aproximadamente 250 años después. Y fue casi 650 años después de que ellos llegaron a la tierra prometida, cuando sucedió esto. Oseas era un profeta muy recto, muy humilde, muy obediente delante de la presencia de Dios. Y el significado de Oseas, que Dios lo escogió a él, porque su significado de Oseas en hebreo quiere decir lo mismo que Jesús o Josué. Oseas, la palabra Oseas, el nombre de Jesús, el nombre de Josué, vienen siendo en hebreo el mismo significado que quiere decir Salvador o salvación. Oseas vivió en un tiempo difícil políticamente, pero había en ese tiempo mucha abundancia, y estamos hablando aproximadamente en los años 700 antes de Cristo. Había abundancia y a consecuencia de que había abundancia en ese tiempo en el pueblo de Israel, había paz, había tranquilidad. El pueblo de Israel se empezó a apartar del mandato de Dios. El pueblo de Israel se empezó a tener mucha prosperidad en las guerras y siempre que ganaba las guerras se olvidaba de darle las gracias a Dios, ya que Dios era el quien le hacía que el pueblo de Israel ganara las guerras, pero él atribuían a ellos mismos, a su propia fuerza, incluso le daban gracias a otros dioses, a los Baales que existían en ese tiempo, dioses de otras nacionalidades. Y Dios empezó a ver todo esto y le empezó a causar un contraste, porque le empezó a causar furor, ira, enojo, pero también tristeza de ver cómo su esposa amada se estaba yendo tras otros dioses ajenos, lo cual espiritualmente Dios siempre catalogó irse tras dioses ajenos, tras otros Baales, a adorar a becerros, a adorar a otros ídolos, lo consideraba como traición, como adulterio, como fornicación. Entonces en ese tiempo Dios tomó a Oseas y le dijo: voy a hacer que la gente vea una ejemplificación en tu vida, para que se den cuenta cómo me estoy sintiendo yo al ver que ellos se van atrás de otros dioses y me dan la espalda y me abandonan. Entonces Oseas, al escuchar, imagínese usted, es algo difícil, no es fácil saber que Dios te está pidiendo que te cases con una mujer que ya se acostó con cientos de hombres, o Dios ya sabía. Bueno, algunos historiadores de escatología piensan y dicen, bueno, y tal vez tiene sentido. Gomer, quien fuese el nombre de la mujer que se buscó Oseas, era tal vez una mujer decente en el tiempo que él la conoció, pero ya Dios sabía que cuando estuviera con él, ella se iba a hacer prostituta. Entonces cuando la toma Oseas, y es lo que yo me atrevo a pensar, la Biblia no lo dice, pero nos ponemos a pensar que si él está ejemplificando al pueblo de Israel, como a Gomer, la mujer prostituta, el pueblo de Israel antes era obediente y después se hizo prostituta, se hizo desobediente al irse tras otros dioses. Entonces me atrevo a pensar de que Gomer, la mujer de Oseas, era una mujer
decente cuando se casó con Oseas, pero en el transcurso del matrimonio ella empezó a enchecarse, ella empezó a irse por el camino equivocado, que era la prostitución. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca y se dice que este es el oficio más antiguo del mundo, porque la prostitución se ocupa ¿para qué? Para hacer dinero, para hacer riquezas, para vivir cómodamente sin tener que trabajar, solo vivir de la prostitución. Y en ese tiempo quizás no había dinero, moneda, pero ella le daban vino, le daban aceite, le daban lino fino, le daban pieles de ovejas, pieles de ganado. O sea que ella tenía muchas maneras de cómo ganarse la vida por medio de la prostitución. Y cuando se casa con Oseas, estaba ella siendo utilizada para ejemplificar. Gomer simbolizaba al pueblo de Israel y Oseas simbolizaba a Dios en ese momento. Esa era la ejemplificación. Por eso Dios le dijo a Oseas: ve, tómate por mujer a esta mujer fornicaria, para enseñarles al pueblo el sentimiento de Dios acerca de cómo se sentía de ver que ese pueblo se iba tras los dioses ajenos. En ese tiempo de Jeroboam II, que como vemos la historia, Jeroboam I fue un rey muy perverso, que nunca obedeció a Dios y siempre se alejó de Dios y llevó al pueblo de Israel a adorar a dioses ajenos y a Baales y a estatuas y a otros dioses de otras naciones. Su hijo Jeroboam II, que también siguió ese mismo ejemplo de su padre, llevándose al pueblo de Israel tras dioses ajenos. Entonces Jehová ejemplifica la vida de Gomer, y en el versículo 4 le dijo Jehová: ponle por nombre, después de que, en el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. En versículo 5, y en aquel tiempo, en aquel día, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. Estos son los tres hijos que tuvo la esposa de Oseas, Gomer, pero eran nombres proféticos que Dios le estaba poniendo a estos hijos. Por eso él le decía lo que tenía que hacer. Él estaba en comunicación con Oseas y él le decía lo que tenía que hacer. Le decía: ponle por nombre Jezreel, porque él va estos nombres proféticos van a ejemplificar el tiempo en lo que estaba pasando y lo que estaba en la situación en la que estaban viviendo. Entonces vemos, amados hermanos, que fue un tiempo muy difícil para Oseas en ese momento tener una mujer que se acostara con hombres diferentes cada día, cada noche, cada semana, cada mes, y que ella tuviera relaciones sexuales con otros hombres, y que él, sabiendo que es su esposa, y además que esos hijos que Dios mismo dijo que son hijos de fornicación, que a lo mejor probablemente no eran ni de él, era otra angustia que él estaba sintiendo. Imagínese usted como hombre ver que su esposa, y usted sabiendo lo que su esposa lo engaña
con otra persona, la rabia que siente uno en el corazón, en nuestra alma, al saber que nuestra mujer amada nos está haciendo de chivo los tamales. Entonces, nosotros tendríamos mucho coraje, mucha ira al saber que ella se está acostando con otros hombres. Para nosotros sería algo muy duro, muy difícil, y más cuando se ama a aquella persona, porque la Biblia dice que Oseas amaba, la llegó a amar a esta persona, a Gomer, a su esposa, la llegó a amar. Inclusive más adelante, que ya no lo voy a leer para no hacerle largo el video, usted léalo en su casa, estúdielo. Dice la Biblia que ella abandonó a Oseas porque ella se sentía más atraída por la prostitución. Ella estaba aburrida en la vida que Oseas le daba. Ella no quería obedecer a Oseas, no quería estar bajo las órdenes de Oseas. Inclusive cuando ella decide irse, ni siquiera se tomó la molestia ni el tiempo de despedirse de sus hijos, sino que solamente se dio la vuelta y se fue en busca de sus amantes, aquellos que le daban el vino, que le daban el aceite, que le daban las telas de lino, aquellos que le daban las pieles de ovejas, que le daban dinero. Ella se fue detrás de estas personas, de estos amantes, y dejó a su esposo con sus 3 hijos tirados ahí, abandonados. Y Oseas les dijo a sus hijos que ella se había ido y que solamente quedaba más que rogar por ella. Son situaciones que Dios le estaba permitiendo que pasaran, y que Oseas pasara por esta experiencia, que viviera esta situación, para que él les profetizara más adelante al pueblo de Israel con la experiencia del sentimiento de haber vivido, estar viviendo con una mujer que lo engañaba, que estaba prostituyéndose con otros hombres, y él de esa manera ejemplificar: pueblo de Israel, apártense de los ídolos, apártense de los dioses, apártense de los baales, de las estatuas. Miren que este es Jehová nuestro Dios. A Él es al que tenemos que servir, a Él es al que tenemos que adorar. Les estaba hablando al pueblo de Israel, pero ya lo estaba viviendo en carne propia, lo que estaba sintiendo vivir con una mujer que lo estaba engañando. Y más, amados hermanos, que como dije ya más antes, él la amaba con todo su corazón, pero era parte del plan de Dios. En estos días actuales, amados hermanos, es lo mismo, la misma situación. Nosotros como pueblo de Dios no tenemos que apartarnos del camino de Dios. De lo contrario, si usted se va en pos de sus propios pensamientos, de sus propias, está buscando sus propias conveniencias, sus cosas carnales, se va usted en busca de los ídolos, o se va usted en busca del bienestar propio. La Biblia dice que Dios ejemplifica esta situación como adulterio, como fornicación. Adulterio para los miembros de iglesia, fornicación para las nuevas almas que están en un pie adentro y otro afuera, que ni se deciden si seguir a Dios o estar en el mundo. Los que ya están bautizados, esos prácticamente hicieron un pacto con Dios, ya están dentro del matrimonio. Entonces prácticamente, si se van al mundo, están considerados como adúlteros y fornicarios, como adúlteros. ¿Por qué? Porque ya se bautizaron, ya se hicieron miembros de iglesia, estuvieron por un tiempo, ahora están en el mundo sirviéndole a los vicios, a los deseos de la carne. Por lo tanto, Dios ejemplifica y pone como ejemplo que son unos adúlteros. Y los almas nuevas que nunca se han decidido por bautizarse, nunca han decidido dar ese paso de obediencia y afirmarse en las cosas de Dios, pero que asisten a una iglesia, prácticamente son novios solamente de Dios, se van al mundo y regresan, se van al mundo y regresan. Esas personas están consideradas como fornicarios, porque no están casados todavía, no han dado el paso de obediencia, no han hecho un compromiso con Dios, pero ya conocen de Dios, ya han formado parte de la iglesia, aunque no estén bautizados, son fornicarios. Así es de que Dios ejemplifica todo esto en el tiempo de ahora, para que nosotros hagamos conciencia de no irnos tras las cosas del mundo y
poner en esta situación nuestra relación entre Dios y nosotros. Por eso se dice espiritualmente, pregúntate, ¿cómo está tu relación entre tú y Dios? ¿Todavía le amas como cuando recién te convertiste, con ese primer amor que no te daba vergüenza, no te daba pena llevar tu Biblia en la mano y caminar en la calle y dirigirte hacia la iglesia, que no te daba pena cantar y decir gloria a Dios, aleluya, que no te daba pena pasar a decir tu testimonio o a participar en algún departamento de la iglesia? En esos días cuando tú orabas y ayunabas, leías la Biblia, estabas constantemente y que ahora no lo estás haciendo así, ¿cómo te sientes tú delante de Dios? ¿Cómo está tu relación entre tú y Dios? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo estamos nuestra relación con Dios? Si necesitamos estar esforzándonos con tal de agradar a nuestro esposo y no provocarle a ira o tristeza, o estamos definitivamente en un estado de desobediencia y estamos cayendo en la prostitución también. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es una buena enseñanza, una buena lección para nosotros y una bonita historia de la Biblia. Bendito sea Dios. Hasta aquí le dejo este video para que usted lo digiera, estúdielo, estudie la historia, está muy bonita y vamos a aplicarlo a nuestra vida y vamos a afirmarnos en el camino de Dios. Vamos a seguir amando a nuestro esposo, vamos a seguirle siendo fiel a nuestro esposo hasta que Él quiera. Bendito sea el Señor. Vamos a obedecerle en todo lo que Él nos diga, vamos a obedecerle en todo lo que Él nos mande, vamos a amarle, vamos a adorarle, vamos a vivir con Él en una relación de amor, en una relación totalmente limpia, sincera, honesta y fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me le bendiga. Yo soy Cristóbal Hipólito y nos vemos en el próximo video.